Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio 4 del primer trabajo práctico, que es más que nada de repaso, y para agarrar un poquito de ritmo de nuevo. En este ejercicio nos dan este circuito de resistencias con una fuente de tensión continua, y bueno, primero que nada nos dan el dato de que la corriente por la resistencia R7 es de 407,5 microamperes, y después nos pide calcular todas las tensiones, todas las corrientes y la resistencia total del circuito. No nos pide ninguna restricción, así que se puede calcular primero la resistencia total, después todas las corrientes, después todas las tensiones. Eso lo va manejando cada uno. Así que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero que nada, vamos a partir de este circuito, redibujarlo, intentando llegar a un circuito un poco más simple para la vista. Si lo redibujamos de esta manera, por ejemplo, lo que estamos haciendo es agarrar los dos nodos de arriba, digamos de la resistencia R2 y R3, y formar un solo nodo donde se juntan los bornes de la resistencia R2, R3 y R4, como vemos ahí, el primer nodo del circuito de la izquierda. Después agarramos los nodos de R6, R7 y R8, que son tres nodos, y hacemos un solo nodo. ¿Estamos? Entonces, fíjense que una buena manera de darse cuenta si el circuito redibujado está bien es empezar a tomar los bornes de las resistencias y comparar. Por ejemplo, tomo el borne de la resistencia, el borne inferior de la resistencia R5 del circuito de la derecha. Está conectado a R8 y también está conectado a R3 y también está conectado a R7 y también está conectado a R6 y también está conectado a R2. ¿No? Siguiendo los cables. Bueno, y si voy al circuito de la izquierda, me fijo, R5 está conectado a R3, sí, está conectado a R2, sí, está conectado a R6, sí, a R7 y a R8. Bueno, y así puedo ir tomando otro borne de otra resistencia, por ejemplo, el borne superior de la resistencia R2 está conectado a R1, a R3 y a R4. Y si voy al circuito de la izquierda, me fijo, el borne superior de R2 está conectado a R1, R2, R3, perdón, R1, R3 y R4. Así que bueno, estos dos circuitos son los mismos y vamos a seguir trabajando con este circuito que es un poco más fácil de ver. Bueno, vamos a empezar calculando la resistencia total del circuito. Como vemos, podemos hacer que la resistencia total es R1 más una resistencia RA, que ahí está marcada, que es todo ese paquete, y una resistencia RB en serie, ¿no? Estas dos resistencias, RA y RB, sumadas a R1. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué es este paquete RA. Bueno, el paquete RA es R2 en paralelo con R3, en paralelo con la suma de R4 y R5. Si hacemos esta cuenta, los valores de las resistencias están en el enunciado, así que simplemente es hacer 4K7 en paralelo con 5K6, en paralelo con 8K, que da la suma de las dos resistencias R4 y R5 en serie. Vamos a hacer la resistencia en paralelo, digamos, con el método este de las inversas. Yo, por las dudas, puse los valores de las resistencias en la unidad, es decir, en ohms, como para no equivocarse y saber que el resultado va a estar en ohms. Eso es recomendable para no perderse. Cuando están un poco por ahí confundidos con las unidades, pongan todo en unidad, que saben que el resultado va a ser en la unidad también. Finalmente me da una resistencia RA de 1,936 kiloohms. Ahora vamos a hacer lo mismo con RB. Es un poco más sencillo porque son las tres en paralelo. Así que directamente hacemos el mismo planteo y nos da una resistencia RB de 407,4 ohms. ¿Estamos? Un detalle, un tip, digamos, es que, por ejemplo, en este caso donde tenemos la RB, que es el paralelo de R6, R7 y R8, siempre el resultado del paralelo debe ser menor, es decir, la resistencia equivalente paralelo debe ser menor a la menor de las resistencias involucradas. Por ejemplo, en este caso, el menor valor involucrado en el paralelo de RB es un K. Entonces es correcto que a mí me dé menor a un K. Si a mí me da un resultado del paralelo mayor a un K, por ejemplo, o mayor a 2K2, peor todavía, eso está mal. El resultado de resistencias en paralelo
debe ser menor a la menor de esas resistencias involucradas. Entonces ya tenemos RA y RB, seguimos entonces calculando R total, que es la suma en serie de R1 más ese paquete de RA más ese paquete de RB. Y hacemos la suma, nos termina dando la R total de 4,543 kiloohms. La marcamos así en el bordecito porque ese es uno de los resultados que pide. Es el punto C. Bueno, a partir de esta resistencia total tenemos este circuito, ¿no? Porque tenemos la resistencia total del circuito, con lo cual podemos plantear que la caída de tensión en la resistencia total es igual a VCC, con lo cual la caída de tensión en la resistencia total es de 10 volts. Entonces, la corriente que circula por esa resistencia total, la I de ohm, es 10 volts dividido la resistencia total, lo cual nos da una corriente total del circuito de 2,2 mA. Entonces, fijémonos que la corriente que circula sobre R1 es la corriente total del circuito. Entonces ya tenemos la corriente de R1, la IR1, que da 2,2 mA. Como tenemos la corriente, tenemos la resistencia, la I de ohm, sacamos la caída de tensión en BR1. En R1, es decir, BR1, da 4,84 volts. Ahora un dato también que teníamos era que la corriente por R7 era de 407,5 microamperes. Entonces la I de ohm también ahí y calculamos la BR7. Como vemos, es un bloque, ese donde calculamos la RB es un bloque en paralelo, con lo cual en paralelo lo que se divide es la corriente, pero la tensión es la misma, es decir, la tensión en BR6, la tensión en BR7 y la tensión en BR8, viendo el circuito de la derecha, es la misma. Con lo cual tenemos que BR6 y BR8 tienen el mismo valor que BR7, que es 0,896 volts. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora ya estamos calculando varias cosas. Ya tenemos la corriente, tenemos caída de tensión. Sigamos. Vamos ahora a aplicar ley de Kirchhoff de mallas, recorriendo desde la fuente de BCC. Nos encontramos con la caída de tensión en R1 en sentido contrario. Seguimos recorriendo la caída de tensión de R2 en sentido contrario. Seguimos recorriendo y nos encontramos con la caída de tensión de R6 en sentido contrario y cierro la malla en la fuente donde empecé. Fíjense que estoy tomando, digamos, la malla de adentro, por así decirlo. Podría tranquilamente recorrer por BR1, BR3 y BR7, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente. O podría también tomar BR1, es decir, BCC menos BR1 menos BR4 menos BR5 menos BR8 igual a 0. Yo tomé la de adentro, la malla de adentro. Entonces, fíjense que también tomé esa porque tengo todos los valores menos BR2. Me viene bien para calcular BR2. Despejo BR2, que me queda BCC menos BR1 menos BR6. Introduzco los valores y me queda BR2 igual a 4,264 volts. BR3 es igual a BR2, es un paquete en paralelo ese, BR3 y BR2, así que BR3 es el mismo valor que BR2. ¿Qué pasa? Antes habíamos calculado las caídas de tensión en R6, 7 y 8. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la I de ohm para calcular las corrientes IR6, IR7 e IR8. Estamos, fíjense un detalle que la IR6 es igual a la IR8. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Primero, están en paralelo, con lo cual comparten la tensión, es decir, tienen la misma tensión. Tienen la misma caída de tensión, ambas resistencias. Y segundo, esas dos resistencias son iguales. Las dos resistencias son de 1K. Entonces, la corriente que circula por cada una de ellas es igual. Seguimos y vamos a calcular ahora la corriente que circula por la resistencia R2. Hacemos la I de ohm, lo calculamos. También vamos a hacer lo mismo con R3 y calculamos la IR3. Ahora vamos a aplicar nodos, es decir, ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff o la ley de corrientes. ¿Qué me decía? Bueno, que la sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes salientes de dicho nodo. Entonces vamos a agarrar el nodo superior del circuito de la derecha y vamos a hacer
Kirchhoff de corrientes ahí. En ese nodo la corriente entrante es la IR1 y las corrientes salientes son IR2, IR3 y una corriente que le puse IR45, que es la que circula por la resistencia 4 y la resistencia 5. Entonces, si hacemos esa cuenta, podemos despejar la corriente por IR4, perdón, por R4 y por R5. Además, son todos datos, o sea, ya los calculamos el resto. Introduzco los valores y me queda el resultado de la corriente que circula por R4 y por R5. Obviamente, lo dejo acá un poco más en claro, la corriente de R4 es la misma que la corriente de R5, es la misma que la IR45, pero bueno, lo pongo con su debido nombre para que quede. Una vez que ya tengo esto, empiezo a hacer la IDOM y calculo la caída de tensión en R4 y la caída de tensión en R5. Bueno, de esta manera llegamos a calcular todo lo que nos pide, que son todas las corrientes, todas las tensiones y la resistencia total del circuito. Así que el ejercicio termina acá. Bueno, vamos a seguir más adelante con otros videos.